Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a interesar muchísimo y del que se ha hablado mucho en los últimos tiempos. Hoy amigos vamos a desentrañar el misterio, la bomba, el gran secreto, sí vamos a hablar de The Method de Mir y Can Yaman. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, rumores, verdades a medias, y la promesa de que finalmente la verdad saldrá a la luz. Como siempre intentaré ser lo más objetiva posible, pero es inevitable que mis propias opiniones y las piezas del rompecabezas que he ido armando influyan en mi análisis. Así que siéntense, relájense y prepárense para un viaje por el mundo de los romances turcos, los sets de rodaje y por supuesto el drama. Y antes de que sigamos, no puedo dejar de recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí es donde destripamos todo el chisme, analizamos las noticias y sobre todo, nos divertimos. Así que suscríbanse ya. Bien, ahora sí vamos al grano. La historia de The Method de Mir y Can Yaman, para los que no están familiarizados, es una de las más comentadas y controversiales en el mundo de las telenovelas turcas. Ambos actores protagonizaron la exitosa serie Erkenci, y su química en pantalla era innegable. La gente enloquecía. Sus personajes, Sanem y Can, se ganaron el corazón de millones de personas en todo el mundo, y el romance que se veía en la pantalla, inevitablemente, generó rumores sobre una posible relación fuera del set. Durante y después de la serie comenzaron a circular una serie de rumores sobre una relación sentimental. Se hablaba de salidas secretas, gestos románticos, y una conexión que aparentemente iba más allá de lo profesional. Los fanáticos, como es natural, enloquecieron con la idea. Soñaban con que Sanem y Can, Demet y Can, fueran pareja en la vida real. ¿Y saben qué? Al principio, todo parecía indicar que sí. Las fotos que se filtraban, los vídeos, las declaraciones ambiguas. Todo apuntaba a una posible relación. ¿Pero qué pasó realmente? Aquí es donde la historia se pone interesante. Y aquí es donde vamos a empezar a desentrañar la madeja. Porque a pesar de la aparente felicidad, la relación entre Demet y Can, si es que alguna vez existió, terminó en medio de rumores de disputas, desacuerdos y aparentemente un distanciamiento muy marcado. Una de las primeras cosas que quiero abordar es la famosa publicidad. Muchos argumentan que todo lo que vimos en su momento, el romance, los gestos románticos, fue simplemente una estrategia de marketing para promocionar la serie. Y la verdad, no puedo negar que esa teoría tiene sentido. En el mundo de la televisión, especialmente en el mundo de las telenovelas, las relaciones románticas entre los actores, incluso las falsas, son una herramienta de promoción muy poderosa. Generan expectación, fidelizan a la audiencia y aumentan el interés por la serie. Sin embargo, también creo que reducir todo a una simple estrategia de marketing es simplificar demasiado la situación. Creo que en algún momento la conexión entre Demet y Can fue real. La química que tenían en pantalla no se puede fingir, y es muy probable que esa conexión se extendiera fuera del set. ¿Hasta qué punto? Eso es lo que vamos a intentar descubrir. Para entender a fondo esta teoría de la publicidad, es crucial analizar el contexto de la industria turca de las telenovelas. Turquía, como sabemos, se ha convertido en un gigante de la producción televisiva, exportando sus dramas a todo el mundo. Las telenovelas turcas son un producto cultural de gran valor, y la industria está muy bien orquestada, con estrategias de marketing muy sofisticadas. Las productoras saben perfectamente cómo generar expectación y mantener a la audiencia enganchada. Y una de las herramientas más efectivas para lograrlo es, sin duda, la creación de rumores románticos entre los actores. ¿Por qué funciona tan bien esta estrategia? Porque los fans en general son emocionales y se involucran mucho en las historias que ven en pantalla. Se enamoran de los personajes y sueñan con que el romance que ven en la ficción se traslade a la vida real. Los actores, por su parte, suelen ser conscientes de este fenómeno y, en muchos casos, colaboran con la estrategia de marketing. Publican fotos juntos en las redes sociales, hacen declaraciones ambiguas en entrevistas y se dejan ver en eventos públicos. Todo esto alimenta los rumores y mantiene a la audiencia enganchada. En el caso de Erkenci, la química entre Demet y Can era innegable. La serie fue un éxito rotundo y la popularidad de ambos actores se disparó. Aprovechar esa conexión, que brillaba en la pantalla,
era una estrategia muy inteligente para impulsar la serie y, por supuesto, para aumentar los ingresos. Es muy probable que la productora, Goldfilm, haya instado a Demet y Can a mantener cierta ambigüedad en torno a su relación. Esto generaría aún más interés y mantendría a los fans pegados a la pantalla. Pero, ¿hasta dónde llega esta publicidad? Es posible que todo fuera una farsa, una actuación cuidadosamente orquestada. Es una posibilidad, por supuesto. Pero como dije antes, me resulta difícil creer que la química entre Demet y Can fuera completamente artificial. La conexión que tenían en pantalla era muy fuerte y es muy probable que al principio, esa conexión se extendiera fuera del set. Es importante recordar que los actores son seres humanos. Pasan muchas horas juntos en el set, comparten experiencias y conviven con las emociones que sus personajes experimentan. Es muy fácil que se cree una conexión especial entre ellos. Y si a eso le sumamos la presión mediática, la expectación de los fans, y la necesidad de promocionar la serie, es muy probable que esa conexión se intensifique. Sin embargo, también es posible que esa conexión no fuera tan profunda como se creía. Que fuera una simple atracción, un flechazo, o incluso un romance pasajero. Y que con el tiempo las cosas se complicaran y la relación terminara. En resumen, la publicidad pudo haber jugado un papel importante en la historia de Demet y Can. Es muy probable que la productora haya aprovechado su química para promocionar la serie. Pero reducir todo a una simple estrategia de marketing es, en mi opinión, una simplificación excesiva. Creo que en algún momento la conexión entre ellos fue real, aunque no duradera. Después, la polémica. Los rumores de desacuerdos comenzaron a circular con fuerza, especialmente después del final de Erkentzicus. Se habló de celos, de ego, de diferencias de personalidad. Incluso se rumoreó que Can Yaman había tenido problemas con la actitud de Demet y la forma en que manejaba su fama. Y es que si bien ambos eran populares, Can Yaman con el éxito de Erkentzicus se convirtió en una estrella internacional, y eso inevitablemente generó tensiones. Este es, quizás, el punto más delicado de la historia. Los rumores de desacuerdos, de celos y de tensiones son difíciles de verificar, y es muy fácil que se conviertan en chismes exagerados. Pero al mismo tiempo, es imposible ignorarlos. Porque si algo sabemos es que las relaciones entre personas, especialmente en el mundo del espectáculo, pueden ser complicadas, y las diferencias de personalidad, el ego y las presiones del éxito pueden generar conflictos. En este caso, es crucial analizar el contexto. Can Yaman, como dije antes, tuvo una proyección internacional mucho mayor. Se hizo famoso en Italia, y empezó a trabajar en proyectos en diferentes países. Su agenda se volvió más compleja, y es posible que eso también haya afectado la relación con Demet. La fama internacional, aunque beneficiosa, también conlleva una serie de desafíos. Aumenta la presión mediática, se exige más tiempo y dedicación, y se generan nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos. Es posible que Can, al convertirse en una estrella internacional, haya cambiado su actitud, o que haya tenido dificultades para adaptarse a su nueva vida. Por otro lado, Demet, aunque también muy exitosa y con una carrera ascendente, no alcanzó el mismo nivel de fama internacional que Can. Y esto, en una industria tan competitiva, puede generar tensiones y envidias. No estoy diciendo que ese fuera el caso, pero es algo que debemos considerar. En la industria del entretenimiento, la competencia es feroz. Los actores a menudo compiten por los mismos papeles, por las mismas oportunidades y por la atención del público. La envidia, aunque no siempre se manifieste abiertamente, es un sentimiento común. Y en una relación sentimental, puede ser muy destructiva. Es posible que Demet, al ver el éxito internacional de Can, sintiera algún tipo de envidia o frustración. Es posible que al no tener el mismo nivel de exposición, sintiera que su carrera se había estancado, o que no estaba recibiendo el reconocimiento que merecía. Y es posible que en algún momento, esas emociones afectaran la relación. Por supuesto, es importante aclarar que esto son solo especulaciones. No tenemos ninguna prueba de que Demet sintiera envidia o frustración. Pero dadas las dinámicas de la industria del entretenimiento, y dadas las diferencias en la trayectoria profesional de ambos actores, es una posibilidad que debemos considerar. Otro elemento importante a considerar son las diferencias de personalidad. Can Yaman siempre ha sido un personaje polémico con una personalidad fuerte y, en ocasiones, un poco excéntrica.
Ha sido criticado por sus declaraciones, por su comportamiento, y por la forma en que maneja su vida privada. Y por supuesto, todo esto ha influido en la percepción que el público tiene de él. Khan, como dije, no es un hombre que pase desapercibido. Su personalidad, su carácter y su forma de ser, lo han convertido en un personaje muy mediático. Y aunque esto le ha dado mucha popularidad, también le ha generado críticas y controversias. Algunos lo acusan de ser egocéntrico, otros de ser poco profesional, y otros simplemente de ser mal educado. Lo cierto es que Khan Yaman no es un hombre que se preocupe demasiado por lo que la gente piense de él. Y eso, en muchos casos, ha generado conflictos. Por ejemplo, Khan ha sido criticado por sus declaraciones en entrevistas, por sus publicaciones en redes sociales, y por su comportamiento en eventos públicos. En ocasiones ha sido acusado de ser arrogante, de menospreciar a sus compañeros de trabajo, o de tener una actitud prepotente. Y aunque es importante tener en cuenta que las críticas pueden ser exageradas o injustas, también es importante reconocer que la personalidad de Khan, en ocasiones, puede ser difícil de manejar. Y luego está la reacción de Demet. Demet, por otro lado, es una persona más discreta, más reservada. Siempre ha mantenido una imagen más cercana, más accesible, y ha evitado las polémicas. Eso no quiere decir que no tenga carácter, ni que no tenga su propia opinión, pero por lo general, prefiere mantenerse al margen del drama. La pregunta clave es, ¿cómo se sintió Demet ante la actitud de Khan? ¿Cómo manejó las tensiones, los rumores y la presión mediática? ¿Se sintió en algún momento desplazada o infravalorada? Son preguntas que solo ellos saben la respuesta, pero que son fundamentales para entender la dinámica de su relación. Demet y Khan son personalidades muy diferentes. Khan es extrovertido, impulsivo y en ocasiones polémico. Demet es más introvertida, discreta y por lo general, prefiere evitar los conflictos. Es muy probable que en algún momento, estas diferencias de personalidad hayan generado tensiones. Es posible que Demet, al ver la actitud de Khan, se sintiera incómoda, avergonzada o simplemente cansada. Es posible que al tener una personalidad más reservada, no supiera cómo manejar la presión mediática, los rumores y las polémicas. Y es posible que en algún momento decidiera alejarse. Es importante recordar que en una relación, es fundamental que las dos personas se complementen y que respeten sus diferencias. Si una de las partes es demasiado dominante, o si las diferencias de personalidad son demasiado grandes, es muy difícil que la relación funcione. Otro elemento importante a considerar son las relaciones posteriores de ambos actores. Después de Erkenci-Kuş, Demet inició una relación sentimental con el actor Oğuzhan Koç, con quien finalmente se casó. Por otro lado, Khan Yaman ha tenido varias relaciones, algunas más duraderas que otras, pero ninguna que haya trascendido como la supuesta relación con Demet. Las relaciones posteriores de Demet y Khan son un elemento importante para entender la historia. Porque aunque no tengamos pruebas concretas de lo que pasó entre ellos, podemos inferir algunas cosas a través de sus elecciones sentimentales. Demet, como sabemos, se casó con Oğuzhan Koç. Su relación, al menos públicamente, ha sido estable y duradera. Esto sugiere que Demet buscaba una relación más tranquila, más estable y menos mediática. Que quizás buscaba una persona que la comprendiera, que la respetara, y que le diera la seguridad que necesitaba. Khan, por otro lado, ha tenido varias relaciones, pero ninguna ha sido tan duradera o tan significativa como la supuesta relación con Demet. Esto podría sugerir que Khan, quizás, no estaba preparado para una relación estable, o que tenía dificultades para comprometerse. O simplemente que no había encontrado a la persona adecuada. Es importante aclarar que no estamos juzgando las decisiones de ninguno de los dos actores. Cada uno tiene derecho a elegir la pareja que mejor se adapte a sus necesidades y deseos. Pero al analizar sus relaciones posteriores, podemos inferir algunas cosas sobre lo que buscaban en una relación. Las relaciones posteriores de Demet y Khan también generaron comparaciones y especulaciones. ¿Qué sentían Demet y Khan al ver a cada uno con otra persona? ¿Quedó algún tipo de resentimiento o rencor? ¿O simplemente decidieron seguir adelante con sus vidas? Es difícil saber qué sentían Demet y Khan al ver a cada uno con otra persona. Es posible que en algún momento sintieran celos, envidia o tristeza. O simplemente que se alegraran por la felicidad del otro. En una relación, es muy fácil que queden heridas, resentimientos o rencores.
Y aunque intentemos ocultarlos, a veces es difícil superarlos por completo. Sin embargo, también es posible que Demet y Can hayan decidido dejar el pasado atrás y seguir adelante con sus vidas. Que a pesar de las diferencias, hayan aprendido a respetarse y a valorarse. Además, no podemos olvidar el papel de los medios de comunicación. Los medios, tanto turcos como internacionales, han sido muy activos en esta historia. Han publicado rumores, han entrevistado a supuestos amigos y conocidos, y han alimentado la polémica. Y por supuesto también han influido en la opinión pública, creando una imagen distorsionada de la realidad. Los medios de comunicación en general tienen un papel importante en la vida de los famosos. Son ellos quienes informan sobre sus vidas, sobre sus relaciones y sobre sus carreras. Y en muchos casos son ellos quienes crean la imagen pública de los famosos. En el caso de Demet y Can, los medios de comunicación han sido muy activos. Han publicado rumores, han entrevistado a supuestos amigos y conocidos, y han alimentado la polémica. Y por supuesto también han influido en la opinión pública, creando una imagen distorsionada de la realidad. Es importante tener en cuenta que los medios de comunicación, a menudo, tienen una agenda. Y que en muchos casos están más interesados en generar audiencia que en informar con objetividad. Los medios de comunicación pueden exagerar los rumores, crear controversias y alimentar la polémica. Y en muchos casos pueden influir en la opinión pública, creando una imagen distorsionada de la realidad. Es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. La información que tenemos es fragmentada y muchas veces sesgada. Pero aún así es importante analizarla, cuestionarla y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. ¿Y qué hay de la verdad que prometí al principio? Bueno, la verdad, en este caso, es algo subjetivo. No creo que haya una verdad absoluta, una versión definitiva de la historia. Lo que sí creo es que con la información disponible podemos acercarnos a una comprensión más profunda de lo que pasó entre Demet y Can. La búsqueda de la verdad, en este caso, es un ejercicio complejo. Porque, como dije antes, no existe una verdad absoluta. Lo que sí existe es una serie de hechos, de rumores, de testimonios y de interpretaciones. Y con toda esa información, podemos tratar de reconstruir la historia y de entender lo que realmente pasó entre Demet y Can. Es importante tener en cuenta que la verdad, en este caso, es algo subjetivo. Cada persona tiene su propia versión de la historia y su propia interpretación de los hechos. Y aunque intentemos ser objetivos, es inevitable que nuestras propias experiencias, nuestras propias creencias y nuestras propias emociones influyan en nuestra comprensión de la historia. Personalmente creo que hubo una conexión real entre ellos. Creo que se gustaron, que se sintieron atraídos el uno por el otro y que intentaron construir una relación. Pero también creo que las presiones del trabajo, las diferencias de personalidad y la falta de comunicación terminaron por separarlos. Esta es mi opinión personal, basada en la información que he recopilado, y en mi propia interpretación de los hechos. Y aunque no pretendo tener la verdad absoluta, creo que es una opinión razonable, y que se basa en un análisis objetivo de la situación. Quizás con el tiempo ambos actores se pronuncien sobre el tema, y nos ofrezcan su versión de la historia. Pero hasta entonces solo podemos especular, analizar y sobre todo, disfrutar de sus trabajos. El futuro de la historia de Demet y Can es incierto. Es posible que en algún momento ambos actores decidan hablar sobre el tema, y que nos revelen detalles que hasta ahora desconocemos. O simplemente que decidan mantener el silencio y dejar que la especulación continúe. Lo que sí es seguro es que la historia de Demet y Can seguirá siendo un tema de interés para muchos fans. Porque a pesar de las polémicas y a pesar de los rumores, la química entre ellos fue innegable. Y para muchos, Sanem y Can seguirán siendo una de las parejas más icónicas de las telenovelas turcas. Ahora bien, como siempre, cada uno de nosotros tiene su propia opinión y la validez de esta depende de cada quien. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la relación entre Demet y Can fue real? ¿Creen que hubo celos y envidias? ¿Qué creen que realmente pasó? La participación de ustedes es fundamental. Porque, como dije al principio, este vídeo es un análisis, y no una verdad absoluta. Y aunque he tratado de ser lo más objetiva posible, es inevitable que mis propias opiniones influyan en mi análisis. Por eso me encantaría leer sus comentarios.
Me encantaría saber qué piensan ustedes, qué saben, y qué les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Así que, ya lo saben. Suscríbanse, activen la campanita, dejen sus comentarios y por supuesto, no olviden darle a me gusta si les gustó este vídeo. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con todos los que les guste el chisme y el drama. Entre más seamos, más nos divertimos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo, por su apoyo y por su cariño. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.